Ha dicho usted que tengo 8 imputaciones. Cierto. Mire usted, en este pleno hoy hemos aprobado una serie de facturas que tenían el reparo del interventor y el reparo del funcionario del departamento. Hay 4 facturas, 2 son de 2 buzoneras y 2 son de casetas de asociaciones que son exactamente iguales. Se hicieron sin seguir el procedimiento. Reparó intervención, reparó el funcionario. ¿Y quién podía haber resuelto ese reparo? El Pleno. Porque son todos contratos menores, todos. De alguno de ellos, en la denuncia se decía que no había ni proyecto. Resulta que aparece uno de los imputados y lleva el proyecto y lo lleva sellado. Ese pobre señor murió a los pocos días, el director general de IELCO, el de Molino de Viento. De la misma manera que ese señor llevó ese documento, que aquí está perdido, le aseguro que puede pasar exactamente lo mismo con el resto. Y más valiera que buscaran bien, no vaya a ser que vuelva a suceder lo mismo. Cuando me pregunta a mí la jueza, ¿usted mandó a hacer 2 buzoneras? Sí, las mandé a hacer. Sí, señor Maldonado, las mandé a hacer. Si las hicieron siguiendo el procedimiento o no siguieron el procedimiento, eso depende de la alcaldía. Me preguntaron si mandé a hacer 2 casetas de asociaciones. Sí, las mandé a hacer. Alcaldía mandó que se hicieran. ¿Se siguió el procedimiento? ¿No se siguió? Pues si no son ilegales, si no son un delito, hay un procedimiento que se llama reconocimiento extrajudicial de crédito. Y la misma historia pasa con el célebre champiñón, que es la expresión que le gusta utilizar al señor Martínez Ávila, que se ha hecho popular. Fíjese usted por lo que estoy imputado ahí. Porque hay una funcionaria que dice que la obra vale 120.000 euros y resulta que el proveedor solo quiere cobrar 47.000. Me acusan de una obra que vale la mitad de lo que dice el funcionario. Si es por eso, me van a tener que imputar por prácticamente todas las obras que adjudicamos en el periodo 2011-2015, en las que la oficina técnica decía que valían no sé cuántos millones y al final se hacía en algunos casos por la mitad. Así es la historia. Yo estoy imputado y si de mí dependiera, hubiera tenido la misma suerte que Carlos González. Hubiera habido un juicio justo y hubiera tenido la ocasión de defenderme ante magistrados, ante jueces, no ante primeras instancias. Y de esa manera, políticamente, les viene muy bien el que yo esté en esa tola de juicio. Igual es que en las casetas de las asociaciones vivo yo, o que las buzoneras son mías, o que ese estudio de televisión me beneficio yo de él. Tengo 3 cosas más en las que estoy imputado. Desde 1985, algunos de los presentes creo que no habían nacido, se venía pagando en este ayuntamiento una cantidad de dinero a varios funcionarios, 5. Nunca, en ningún pleno desde 1985 hasta la fecha, nadie votó en contra de los presupuestos donde venían incluidos. Nunca nadie votó contra la aprobación de las cuentas, nunca ningún secretario hizo ningún tipo de reclamación sobre ese aspecto, nunca la Cámara de Cuentas dijo nada y al final, cuando se cambia de interventor, yo cambio el sistema, en el 3er año de mi mandato, usted está en el 4º, y estoy imputado porque alguien puso una denuncia, por cierto, está en su partido, y estamos imputados las personas que participamos en ese periodo de tiempo denunciado, que es curiosamente desde la época de Antonio Sánchez y la mía. Las anteriores no se sabe por qué no, quizá porque el inductor del que ha denunciado tenía enemistad personal con el señor alcalde anterior, con don Antonio Sánchez, porque tuvo un enfrentamiento en la calle y conmigo mucho más porque lo cesé como jefe de la policía. Tengo derecho a que se crea en mí, en el sentido de que yo no cobré, ni cobró el anterior alcalde, ni el anterior al anterior alcalde, ni Antonio Maldonado, que también estuvo involucrado en esa cantidad de dinero que se pagaba a 5 funcionarios de este ayuntamiento por un trabajo que hacían fuera de sus horas de... ¿Dónde lo hacían? No lo sé. Lo único que sé es que cuando tuve ocasión acabé con aquel sistema y además hice disolver los patronatos. Estoy imputado por el tema de las subastas express. Ningún alcalde, ni usted, ni yo, ni Antonio Sánchez, ni Agustín Moreno, ni Antonio Maldonado ha participado nunca en una subasta. Jamás.
ni siquiera ha firmado la adjudicación de las mismas. Lo firma Tesorería, lo firma quien lo tiene que firmar, la mesa de subastas. Tuve que firmar una porque hubo un recurso de alzada y otro de reposición. Una. La jueza decide que es un caso complicado y que tiene que investigar desde el año no sé qué hasta 2012. Claro, yo entré en junio de 2011 y estoy imputado. Y estoy involucrado en las subastas express y en una trama. Pues nada, así se escribe la historia. Sigan ustedes utilizando. Pero, señor Maldonado, usted es alcalde. Y fíjese lo que le dijo. ¿Sabe usted lo que le dijo Hamlet? Cogió Yorick, el tutor de Hamlet, una calavera, y le dijo, como me ves, te vi, y como te ves, me verás. Es decir, el mismo problema de acusaciones absurdas que yo estoy sufriendo y que Antonio Sánchez está sufriendo, las puede sufrir usted por la misma técnica. El alcalde está en la cúpula, arriba del todo, y técnicamente es el responsable de absolutamente todo, incluso de la actitud de un concejal que le abre un expediente a un funcionario porque le pregunta por una cosa particular en sus horas de trabajo. También es responsable el alcalde. Y por fin queda la compra del señor Curro Martínez Ávila. Él lo sabe, y las grabaciones lo saben, que nunca, jamás, en ningún momento le ofrecí nada. En ningún momento. Estoy imputado por intento de compra del señor Martínez Ávila. Ya lo veremos en un juicio y punto pelota. Yo les rogaría a ustedes que sigan el artículo 23 de la Constitución y que presuman de la inocencia, incluso de mí. Sé que para muchos partidos, y sobre todo acercándose a las elecciones, es fundamental de que a mí me separen por inhabilitación, que ya no va a dar tiempo, o que a mí me eche el Partido Popular con el pacto con Ciudadanos. Es su sueño, yo lo entiendo, puede ser incluso legítimo, pero piensen en las personas antes que en el político, porque a veces se hace un dueño irreparable en las personas, más que en el político. El político va y viene. Yo soy uno de los de larga duración, he sobrevivido a muchos presidentes y espero sobrevivir a algunos pocos más. Muchas gracias.